que puedan tener disponible en cualquier momento el desarrollo de esta sesión. La semana pasada solo grabé la primera parte, entonces si me pudieran recordar el grabar siempre que nos conectemos nuevamente para poder tener la sesión completa y que se las pueda compartir. Entonces sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta sesión virtual de el curso de economía. A estas alturas esperaría yo que ya puedan tener o ya puedan contar con su herramienta de trabajo. En este caso yo les presento en mi video, no sé si lo están viendo también, el libro de economía justamente ya está disponible en la Secretaría de la Sede para que ustedes lo puedan adquirir. Entonces, como una pregunta general, me gustaría saber si pueden levantar la mano de manera virtual quienes ya tienen o quienes ya compraron el libro de economía, que pudieran levantar su mano para yo tener una idea de si las 25 personas, estudiantes que estamos asignados para el curso de economía, ya lo tenemos a nuestra disposición. Vaya levantando su mano de manera virtual si usted ya cuenta con el libro de economía, por favor. No veo ninguna mano levantada, ¿nadie? No, yo me imagino que no, porque no tenemos de los otros cursos, entonces la mayoría, o más bien todos, todavía no hemos adquirido el libro. Ok, muy bien. Muy bien, es muy importante que puedan siempre estar al tanto y llamando a la secretaría para establecer si ya tienen libros. Yo entiendo que ya, porque a mí me dieron uno para empezar ya a desarrollar el contenido que tenemos para el día de hoy. Entonces, en base al libro, he preparado algunas presentaciones, justamente la que tenemos en pantalla. Toda esta información que tenemos en pantalla ha salido justamente del libro, ¿verdad? Entonces, en la sesión del día de hoy tenemos la pequeña agenda para que usted tenga una idea de qué es lo que vamos a discutir el día de hoy, cuáles serían los temas que si nos da tiempo vamos a estar desarrollando. Entonces, como primera parte de la sesión 2 del día de hoy, vamos a estar desarrollando algunos aspectos generales sobre el curso de economía, atendiendo a el libro, justamente, el libro guía. Desarrollo unidad 1, programa del curso de economía, Universidad Regional de Guatemala. Permítame que hay un eco. Ok. Bueno, entonces estaba mencionando que el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos generales, como por ejemplo, algunos elementos de economía, cuál es el objeto de estudio de la economía, las corrientes fundamentales de la economía, relación de la economía con otras disciplinas. El día de hoy, dentro de lo que es el programa, tal vez nos va a dar tiempo con el tema número 2. Hago mención de que el programa de la universidad, los temas están en desorden. Y cuando vemos el libro, los libros nos da otro orden, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el punto número 2, el objeto de estudio de la economía, y también vamos a hablar sobre los elementos de la economía y además vamos a ir a la parte histórica para poder entender desde dónde se origina la economía y qué tan importante es la economía para la sociedad actual, la sociedad moderna en la que nos encontramos, pero también desde el aspecto histórico, eh, cómo la economía ha ido evolucionando hasta tener la economía que tenemos el día de hoy. Eso significa que vamos a estar hablando sobre distintos modelos económicos, ¿sí? Se acordarán ustedes. Bueno, esta sería una pregunta más que todo general. ¿Qué tipo de economía o qué tipo de modelo económico maneja América, el continente americano? ¿Cuál creen ustedes que sería el modelo que utiliza? Como un modelo o corriente económica. Ah, un régimen económico capitalista. Capitalista, efectivamente, mercantilista, ¿verdad? Cuando también existen otras corrientes en otros países del mundo, hablando justamente de Asia,
¿verdad? Parte de Europa, lo que es Rusia. Tenemos lo que es el contrario al capitalismo. Bueno, e incluso en parte de América también se maneja en dos países, si no estoy mal, el movimiento corriente o como algunos otros autores lo denominan, modalidad, ¿sí? ¿Cuál podría ser el contrario al capitalismo? El comunismo. Sí, el comunismo que también equivale a un tipo de modelo socialista, ¿verdad? Como el que tenemos en Cuba, el que se ha instaurado también en Venezuela, bueno, y en Centroamérica, el que conocemos actualmente también, que es Nicaragua, ¿verdad? Entonces, sería ese otro modelo de lo que vamos a estar hablando y cómo llegaron a desarrollarse estos sistemas, si son funcionales o no, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de estos sistemas. ¿Verdad? Entonces, principiamos en desarrollar la unidad uno del curso sugerido por la universidad. El programa sugerido por la universidad se desarrolla en el libro desde las páginas 15 a la 84 aproximadamente. Entonces, esto es mucha lectura. Yo he tratado la manera de desarrollar eh, en las presentaciones a manera de síntesis muy puntual, muy concreta la información. Entonces, en las presentaciones usted va a encontrar la información mucho más resumida, ¿verdad? Esto no quiere decir que no necesitemos el libro, ¿verdad? Ustedes se darán cuenta, incluso el día de hoy justamente íbamos a utilizar el libro para unos ejercicios que propone el libro. Entonces, estos ejercicios yo les voy a estar otorgando valor de zona para que usted pueda empezar a construir su zona de 10 puntos, ¿sí? Entonces, entiendo que el día de hoy, pues, no contamos con nuestro libro, entonces vamos a dejar algunos laboratorios que están propuestos por el libro pendientes para que cuando ya tengan ustedes el libro ya empiecen a realizar estos ejercicios, ¿sí? Por otro lado, hablando también ya de la zona, eso nos lleva a la siguiente presentación para estar en claros cómo vamos a manejar la zona. Bueno, antes de pasar a discutir la zona, me gustaría compartir pues dos fotografías. Usted la tiene acá en pantalla. La portada del libro que vamos a estar utilizando es justamente la que yo mostraba en el video, ¿verdad? En mi video ahorita es justamente el que tengo, es el que tenemos acá. Introducción a la Economía, 31ª edición. El autor del libro es Jorge Fidel Hernández Andrade y la Universidad Regional ha propuesto este libro como una bibliografía para que podamos orientarnos y desarrollar los contenidos del programa. Entonces, al lado, no sé cómo le aparezca a usted, a mí me aparece el programa, la imagen del programa del lado derecho, ¿verdad? Y aparece acá, imagínense ustedes, la primera unidad son 1, 2, 3, 4, 5 temas, pero dentro de estos temas existen subtemas, ¿verdad? Entonces se convierte en una primera unidad bastante nutrida, bastante extensa y creo que las sesiones son muy cortitas. Otro dato muy importante que quería abordar con ustedes es el tema de que este semestre es mucho más corto que el primero. Entiendo que este semestre tiene algunos feriados, ¿verdad? Entiendo también que en el segundo semestre normalmente de cada año se celebra el aniversario de la universidad regional. Entonces, entiendo que más adelante van a haber algunas actividades y esto nos va a reducir el tiempo de las sesiones. Entonces, eso significa que vamos a tener poco tiempo para desarrollar mucho contenido, ¿sí? Entonces, yo agradezco su participación, agradezco que usted pueda adquirir el libro lo más pronto posible para poder iniciar a leer. Y luego, pues, si usted desea usar las presentaciones, que yo con todo gusto las voy a compartir, como un segundo recurso opcional,
pero el que más me interesa es el libro, ¿sí? Porque yo del libro estoy tomando la información que vamos a presentar. Y ahora un juego, ¿sí? Tenemos un pequeño juego iniciando esta sesión y que se relaciona con la zona. Y el juego es, no sé si todos hemos jugado o estén familiarizados con el juego de ahorcado, ¿verdad? Tenemos que adivinar una palabra y si no adivinamos con cada letra que no adivinemos, empezamos a dibujar a la personita que va a ser sacrificada, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si usted sabe la respuesta, solo levanta la mano o la puede escribir en el chat. Permítame acá. Gracias. Es que a veces se conectan los micrófonos y ya escucho eco, entonces solo estar al pendiente con eso. Bien, entonces la pregunta es, este es, eh, esta pregunta está relacionada a la zona, ¿sí? Que vamos a empezamos a... Permítanme, no sé quién tendrá el micrófono que... Ok, gracias. Entonces la pregunta es, que está relacionada a la zona. No sé quién tendrá su micrófono encendido que me haga favor de poder cerrarlo. Aquí aparece un tal Melvin. Melvin, vamos a ver, pero no lo veo que lo tenga ahorita abierto. No, ok, creo que está cerrado, apagado. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para aprender y familiarizarnos con los temas del curso de economía? Y ya tenemos una pista, empieza con la letra G. Veamos si tengo algo en el chat. No. Tomemos un minuto tal vez o unos segundos. ¿La L? Sí, va la L. Vamos a anotar acá. Permítame, no sé. Ok, yo creo que aquí la tenemos ya. Tendríamos la letra L. Ajá, la letra O. Sí, muy bien. La tenemos dos veces. La letra A. Glosario. Perfecto, es efectivamente lo que vamos a ocupar para poder ir desarrollando nuestras, nuestras palabras que vamos a estar incluyendo. Vamos a ocupar, como mencionaba, algunos ejercicios del libro y además vamos a realizar un glosario de palabras. Este glosario de palabras se va a entregar en las tres fases. Iniciamos con esta primera fase entregando un glosario de las palabras que vamos a ir indicando en el transcurso de cada sesión y al final, el día del examen, usted deberá entregar su glosario además de los ejercicios propuestos por el libro. Entonces, un glosario de palabras, estemos atentos a todas las sesiones porque yo voy a ir indicando algunas palabras obligatorias que deben de ir en el glosario. Además, por ejemplo, esas palabras obligatorias son las que yo voy a estar indicando en las sesiones, pero no solamente me gustaría ver las palabras que yo estoy señalando, sino que también usted pueda agregar otras palabras que ustedes conocen, ¿verdad? Aparte las que yo estaré dando en el desarrollo de cada clase y aparte las que usted, por ejemplo, que desconoce, las puede ir agregando también. Eso es muy importante. Entonces, el glosario va a tener una ponderación. No les indico la ponderación porque después van a decir, ah, son muy pocos puntos, no lo voy a entregar, ¿verdad? Entonces puede ser que el glosario
valga varios puntos o puede ser que no valga muchos puntos, ¿sí? Entonces solo los invito a que en cada sesión prestemos atención al listado de palabras que vamos a estar, con las que vamos a estar alimentando nuestro glosario de palabras. Bien, entonces ya iniciamos con el desarrollo del curso. Entonces, este curso, mis distinguidos estudiantes, es un curso teórico, no es práctico. Cuando hablamos de que es un estudio teórico o que es un curso teórico, es que vamos a estar eh, aprendiendo temas, vamos a estar analizando, discutiendo, resumiendo, haciendo síntesis, familiarizándonos con algunos conceptos, con algunos fenómenos económicos, con la historia, y no es práctico, porque ponerlo a la práctica ya sería eh, tener el conocimiento y pasar del conocimiento teórico a la práctica. Entonces, como es un curso general a una introducción de la economía, es más que todo un enfoque teórico, ¿sí? Entonces, si en algún momento es algo tedioso, no se me vaya a dormir, no se me vaya a asustar, porque por eso estamos haciendo una aclaración que es un curso totalmente teórico. Es un poco pesado, yo sé, porque acabamos de comer, almorzar y tener que recibir un curso teórico que no es práctico, donde, digamos, tenemos eh, un dinamismo en la clase, es un poco tedioso, pero yo esperaría que todos podamos participar para hacerlo eh, dinámico. Bien, entonces, una de las primeras preguntas que nos debemos de hacer al momento de estudiar el curso de economía es: ¿por qué es importante estudiar? ¿Cuál es el objetivo o cuál es el objeto del estudio de la economía? ¿Es importante este curso, además de ser requisito eh, para ganar y pasar al siguiente semestre de la universidad? ¿Será que es un curso necesario para el desarrollo de cada profesional? Sí, y es por eso que este curso se implementa en los primeros años de la carrera, ¿sí? Entonces es un curso bastante importante. Y tenemos algunos objetivos o el objeto de estudio. Los objetivos serían los dos primeros que tenemos en puntito, y el que está subrayado sería el objeto. Entonces, veamos por favor los objetivos. ¿Por qué estamos estudiando el curso de economía? Porque necesitamos comprender términos y conceptos que se emplean en la economía. Eso significa que con la ayuda de nuestro glosario vamos a estar alimentando ese glosario con términos y con conceptos, ¿sí? Y con las definiciones, obviamente. Luego tenemos como segundo objetivo de por qué necesitamos estudiar el curso de economía, es porque necesitamos también conocer y manejar los elementos de la estructura económica. Para finalizar, esto lo encontramos en la página 15, esto que estamos mencionando. El objeto de estudio de la economía se resume en lo siguiente: el conjunto de temas, principios, leyes, relaciones entre fenómenos, relaciones sociales de manera sistematizada. Eso significa que en el curso de economía vamos a encontrar múltiples temas, ¿verdad? Por eso mencionamos que es un conjunto, porque van a haber varios temas relacionados a distintos momentos de la economía. Vamos a encontrar principios. Los principios son definidos como axiomas, reglas que deben de ser de obligación observatoria para el campo de estudio en el que estamos desarrollando, en este caso los principios económicos. Cuando hablamos de leyes, tal vez usted tendrá la idea en este momento que nos referimos a leyes de derecho, ¿sí? Pero cuando hablamos de las leyes en tema de economía, encontramos que son leyes económicas, como las leyes naturales. ¿Quién me puede dar una ley natural? Un ejemplo de una ley natural.
La ley natural es el que uno adopta sin al momento de nacer. ¿Como cuál podría ser una ley natural? A la vivienda, de hecho la vivienda, alimentación. Ok, bueno, podríamos considerarlo, pero Una cuando... ley natural. Ujú, Una ley natural tal vez podría ser que toda acción tiene una reacción. ujú. Ok, ahí ya vamos más que todo a puntualizar las leyes naturales, como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿verdad? Aunque puede ser una ley física más que todo una ley de la física, pero ahí vamos, ya vamos entendiendo realmente. Y una ley, cuando hablamos en economía, ¿cuál podría ser un ejemplo de una ley económica? La mercantil. Veamos acá estas imágenes, aquí hay varias leyes. Bueno, más que todo nos dan la pauta de leyes. Veamos, ah, Casi, regresemos. Ley, una ley, bueno, ahora veamos el tema jurídico, el tema de derecho. Una ley en derecho, ¿cuál podría ser un ejemplo? Entra la ley mercantil. Ok, el Código de Comercio, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ir más adelante al tema de las leyes económicas para que ya podamos tener un pensamiento mucho más amplio de qué es a lo que qué es lo que vamos a encontrar al momento de hablar sobre las leyes económicas. Relaciones entre fenómenos, fenómenos económicos, ¿sí? Esto todo es económico, ¿sí? Conjunto de temas económicos, principios económicos, leyes económicas, relaciones entre fenómenos económicos y relaciones sociales de manera sistematizada. ¿Por qué relaciones sociales? ¿Por qué relaciones sociales? Porque todo lo que gira en nuestro entorno, ya todo es a base de la economía. Ujú. Porque la economía no existe sin seres humanos y los seres humanos son seres que viven, digamos, en la montaña, aislados de toda la gente, o sea, cada quien se encierra en una burbuja y no habla con nadie, ni con los vecinos, ni con su familia, ni con los amigos. ¿Qué pasa? Con los seres humanos, ¿qué pasa? Solo si es pandemia, somos ¿verdad? seres, Ajá, somos seres sociales. somos seres sociales. Entonces, ¿ustedes se imaginan que la economía es una ley, perdón, una ciencia natural o es una ciencia social? ¿O es una ciencia pura? ¿Cómo podríamos clasificar a la economía? ¿Dentro de qué tipo de ciencia la podríamos situar si es necesario? Yo creo que entraría en una ciencia social y también una ciencia natural. Más que todo las sociales. Es social, ¿sí? Y se apoya en otras ciencias como ciencias puras, como por ejemplo, ¿con qué otras ciencias se podría relacionar la economía que son ciencias puras? Con las ciencias jurídicas, Esa es una ciencia social. Cuando hablamos de ciencias puras en investigación, técnicas de estudio e investigación, eso es tema de técnicas de estudio del curso que tuvieron el semestre pasado. ¿Cuáles son las ciencias puras? Son las que no necesitan demostración, ¿verdad? Porque son evidentes. ¿Y cuáles son ese tipo de ciencias? En la historia. La estadística, Ok, ahí vamos, mucho mejor. matemática. Sí, perfecto. Entonces, Matemáticas. la economía es una ciencia social que necesita apoyarse en ciencias puras que son evidentes por sí mismas y no necesitan comprobación. Ahora, la economía sí necesita comprobación, al igual que el derecho. El derecho es una ciencia social.
¿verdad? Y las ciencias naturales que tenemos a los compañeros de otras carreras, como por ejemplo nutrición, tenemos criminalística, que son ciencias naturales, ¿verdad? Pero bien, entonces solo quería dejar en claro que la ciencia de la economía es una ciencia social y pues que tiene un objeto que es el estudio de varias situaciones, como los temas, principios y sus leyes. Y pasamos a hablar entonces sobre los fenómenos económicos. Y para ello ocupamos esta fotografía. Y cada fotografía tiene una letra, si se dieron cuenta, ¿verdad? La letra I, la letra D, la letra R, la letra D nuevamente. Esta sería, si no mal recuerdo, era una D también, y esta es D. Perdón, creo que estoy señalando y ustedes no se han dado cuenta, perdón. Veamos. Ok, analicemos estas imágenes porque cada una de ellas está haciendo referencia a un fenómeno económico. Ahorita está bien que usted no sepa qué es un fenómeno económico porque la idea es que pueda a través de estas imágenes ya tener una pequeña idea, una pequeña noción de qué es o de qué podría ser un fenómeno económico. Tenemos, como mencionaba, la letra I, la letra D. Esta también sería una letra D, perdón. Esta sería la letra R. Creo que se me movió acá la imagen. No sé qué tenía acá. Tenía la letra D nuevamente. Esta es D otra vez. Esta es D. Esta sería una D nuevamente. Y este sería doble C. ¿Alguien ya tiene alguna idea de cuáles podrían ser los fenómenos económicos? El desempleo, Perfecto, ya tenemos una. Vamos a colocar La acá. inflación, Ah, excelente, ya estamos. Inflación. Ajá. la deflación también, ¿no? Sí, esta. Que es similar, si se dan cuenta de esta con la que le sigue, esta. Son similares, pero hay otra la devaluación, devaluación, ¿sí? Y aquí tenía una que era la eh, en dos- Recesión. recesión. En 2008 Estados Unidos tuvo una recesión y este es un fenómeno económico. Y luego a mí me gustó esta imagen, esta que está acá, porque hay una nube lloviendo, ¿verdad? Y hay una persona triste, es como una tormenta tropical cuando se degrada una tormenta tropical a algo más leve, Ese sería déficit. es una ah, casi una D, sí, Desinflación. no. Mire, devaluación, no. no, miremos la imagen. ¿Qué podría? Desigualdad económica. Mm, Podría ser esta podríamos dejarla acá como de desigualdad económica. Pero esta. Recesión. Depresión, Sí, ajá, una depresión económica. Así es. Y siguiendo, tenemos últimas dos. D y CC. Ahora pongámonos a pensar. Si no es... Cambio climático. Ok, gracias. Esa sería la última. El cambio climático puede provocar fenómenos económicos, ¿verdad? Y lo que tenemos sin marcar, ¿qué podrías? Inmigración, Sí, efectivamente. Aunque para economía creo que no le llama migración como tal, sino le llama desplazamiento interno o desplazamiento externo y puede ser también un desplazamiento forzado. Eso lo van a ver en derecho internacional público
los tipos de, bueno, hablando de derecho internacional público, van a hablar de derecho humanitario, el derecho migratorio, y ahí ven este tipo de fenómeno que no solamente afecta en el tema de derecho internacional público, sino que afecta también al momento eh, de que lo vemos desde la perspectiva económica. ¿Cómo afecta la migración a un país? En el caso de Guatemala afecta mucho porque la mano de obra migra. Aunque podríamos decir que afecta y no afecta a la vez, porque cuando las familias o la mano de obra guatemalteca emigra a Estados Unidos, pues la moneda allá vale mucho más que el quetzal guatemalteco. Entonces creo que ah, habría que ver desde qué enfoque lo manejamos, porque podría existir eh, un estudio que evidencia que le afecta a Guatemala y podrían haber otros estudios o investigaciones que demuestren que la migración no afecta a Guatemala, sino que más bien Guatemala se aprovecha por el recibir remesas, reactiva la economía, ¿verdad? Hay movimiento económico, pero dependiendo del punto de vista, podemos encontrar diferentes criterios, ¿verdad? Y que pueden ser muy válidos, pero lo ideal es que Guatemala tenga las condiciones para retener a los guatemaltecos en el país, ¿verdad? Porque pueden tener una vida de calidad, porque pueden tener servicios de calidad, eh, servicios como de salud, de transporte, de educación. Ya la gente no va a querer irse a otro país y Guatemala es un país bastante bello, tenemos uno de los mejores climas, aunque el cambio climático al día de hoy es algo que cuestionamos porque el clima, digamos, ahora en Chimaltenango se siente como estar en la costa, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que al salir a las 9, 10 de la mañana ya es un calor que ya no se aguanta y tipo 4 o 5 de la tarde igual, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante cuando hablamos de los fenómenos económicos conocer a detalle y a profundidad qué es cada uno de ellos. Ahorita nos pudimos dar cuenta que existen muchos fenómenos económicos, pero realmente sabemos detrás de solo el nombre, sabemos qué es ese fenómeno, cuál es ese problema, ¿verdad? Cuando hablamos de la inflación, sabemos qué es la inflación. Entonces aquí ya podríamos empezar a anotar nuestras palabras para el glosario, los fenómenos económicos, todas las palabras que señalamos el día de hoy, ya las pueden empezar a incluir